Seguimos hablando de Venezuela. Aquí en el estudio Alexis Ortiz, analista político venezolano, José Hernández, analista político, representante de la MUD, y también vía Skype desde Caracas, Venezuela, me acompaña Gustavo Azócar, periodista venezolano. Habíamos, Gustavo, cortado anteriormente tu comunicación, no se escuchaba con claridad. Quiero que termines tu idea, te pido que seas lo más conciso posible. Adelante. Gracias, Félix Guillermo. Te decía que la marcha fue multitudinaria en 13 ciudades de Venezuela y que lo primero que se había demostrado era el deseo y la gana de cambio que cada día aumenta entre todos los venezolanos. Y luego, por supuesto, el poder de convocatoria que indudablemente tiene Leopoldo López, quien a pesar de estar reducido a en una prisión en la cárcel de Ramo Verde, logró con apenas un video de unos 30, 40 segundos, que por cierto fue difundido por el propio canal del Estado, logró convocar y estimular a esa gran masa de venezolanos para que salieran nuevamente a las calles a exigir el cambio que todos y cada uno estamos deseando. Creo que fue una convocatoria importante, por supuesto, lamenté muchísimo la postura de algunos líderes políticos, entre ellos el gobernador de Lara, Henry Falcón, quien no participó en la convocatoria. Gustavo, te perdimos nuevamente. Lamentablemente la comunicación no está clara. José, vamos a hablar de lo que ocurrió aquí en Miami, el manifiesto de Miami, qué exige y cuáles son los puntos esenciales. Nosotros exigimos lo que exigía la marcha como tal, que se liberen a los presos políticos, que nosotros no solo consideramos el caso de Leopoldo y de Ceballos, que son graves porque están en una huelga de hambre, que yo estoy de acuerdo con lo que dice el embajador Diego Arria en la tesis de la suspensión, porque ya lograron bastante con lo que han logrado, sino que también decimos que hay 1.500 personas sobre las que tienen alguna condena a su libertad por opinar distinto. Nosotros estamos completamente contrarios a eso y exigimos que eso cese de inmediato. Exigimos que se abra el consulado, exigimos que se pueda votar en el exterior por los parlamentos regionales, exigimos que se respete la propiedad privada, que se respete el Estado de Derecho y exigimos que no haya ningún tipo de censura a la opinión y que no sea considerado un crimen, que es lo que está pasando en Venezuela. Tú tienes casos como el de Tal Cual, el del Nacional, La Patilla, Radio Caracas Televisión cumplió 8 años de cerrada. Tú tienes un gobierno que de 18 canales nacionales tiene 11 que son propiedad del gobierno, 4 son amigos del gobierno y los otros que van quedando, que son 3, están ahí tratando de empujar a ver cómo hacen y evitando cualquier cosa, un tipo de censura, porque salen del aire, pierden los clientes, pierden la manera de sobrevivir. Y esa situación es con lo que nosotros condenamos y aprovechamos la oportunidad para condenarlo. Y además tuvimos una presencia muy activa de mucha gente, de todas las comunidades, de todas las organizaciones que participaron en 2 actos que fueron bastante concurridos en relación con las cantidades de personas que van a ese tipo de actos aquí en Miami. Antes de continuar, quiero escuchar declaraciones por una parte de Lilian Tintori y también de Patricia Ceballos que tuvieron lugar durante la manifestación. Nos quiere doblegar, nos quiere destruir moralmente. El régimen nos puede desnudar, nos puede hackear, pero no nos van a dividir. Yo les juro, ¡libertad! Ahora, Alexis, el papel de la mujer, como parte de esa oposición venezolana. Interesantísimo el esfuerzo, yo no vacilo en calificar heroico, de Lilian Tintori, de Patricia Ceballos, de Mixi de Ledesma, porque han demostrado una gran interés, una gran fuerza de voluntad, un gran amor a la libertad, sobre todo porque tienen que enfrentar un régimen, Félix,
demasiado cruel, demasiado perverso, demasiado canalla. ¿Sí? Inescrupuloso. Sí, morboso, la han obligado a desnudarse para poder ir a ver a su marido. Bueno, tenemos muchos ejemplos. El narcogorila Diosdado Cabello le pagó unos malandros para que le desfiguraran el rostro a María Corina Machado y a Julio Borges en pleno Congreso de la República. Chávez dio la orden de que se violara a la jueza Fiuni dentro de la cárcel. O sea que estamos lidiando con unos malandros de la peor especie, asesorados por unos canallas que se han desarrollado en la perversidad durante 50 y pico de años en Cuba. O sea que el esfuerzo que han hecho estas mujeres es algo realmente maravilloso, algo que merece todo nuestro reconocimiento y nuestro apoyo, y algo que de alguna manera nos nutre, nos llena de optimismo con respecto al futuro de Venezuela. Ya. Aquí en el programa hemos hablado en varias ocasiones de la actitud del expresidente español del Partido Socialista Obrero Español, Felipe González, un hombre de izquierda, que además al ser de izquierda el chavismo no puede hablar de oligarquía, de la extrema derecha, no entra dentro de esos parámetros, ¿no? Recientemente además dos expresidentes, Pastrana de Colombia, Quiroga de Bolivia, estuvieron en Venezuela, se les impidió ver a López y a Ceballos. Y de ahí surge una nueva declaración de Caracas por muchos de estos expresidentes que tienen este documento tiene un peso importante. Ahora, quería preguntarte, tú hablaste ahora de Hugo Chávez. Quiroga, después a mí quiero saber lo que piensas de esto, José. El expresidente de Bolivia dice que él trató personalmente, que negoció, que tuvo pues una cierta cercanía en un momento determinado con el expresidente Hugo Chávez. Y dice que nunca Chávez hubiera cometido los errores que ha cometido Maduro. Dice que no sería tan torpe. Él, por ejemplo, critica públicamente el hecho de que envíen a Ceballos a una cárcel criminal, los montajes que se han hecho recientemente burdos de una serie de conversaciones supuestamente entre algunos de esos líderes presos, entre la oposición. ¿Realmente crees que hay esa diferencia entre lo que fue Hugo Chávez en su momento y lo que es Nicolás Maduro? Hablo ahora de inteligencia, no estoy hablando de que si son buenos o malos desde el punto de vista político. Bueno, mira, yo tengo un gran respeto por el presidente Pastrana, por el presidente Quiroga fue el que hizo la declaración. Tuto Quiroga, y estamos muy agradecidos con la solidaridad que ellos le han brindado a la causa venezolana, pero creo que el doctor Quiroga no está totalmente cabalgando sobre la verdad. Realmente Chávez era un tipo extremadamente perverso y Nicolás Maduro lo que hace es imitarlo en su perversidad. Además, Nicolás Maduro fue entrenado para eso en Cuba, para ser un agente cubano. De tal manera, pues, que es difícil establecer ese tipo de diferencia. El totalitarismo es algo que es, como decía Pío XII del comunismo, intrínsecamente perverso. Es inevitable que conduzca a la represión, a la violencia, a la tortura, al escarnio, a la virulencia. Date cuenta, por ejemplo, que cuando los presidentes Quiroga y Pastrana le piden a Maduro permiso para ir a ver a los presos políticos que están en huelga de hambre, que están pasando por una situación desesperada, Maduro le responde diciendo que son unos vagos, que son un par de vagos. Bueno, ese es el lenguaje del totalitarismo, ese es el lenguaje de la tiranía. Afortunadamente ocurrió esto, porque todo lo malo algunas veces se le pueden encontrar aristas positivas, porque una vez más se puso en evidencia frente a los ojos del mundo que no estamos lidiando con un gobierno democrático que comete algunos excesos, sino que estamos lidiando con un gobierno que ya descaradamente se ha identificado como un gobierno totalitario. Te interrumpo un momentito, vamos ahora a darle las buenas noches vía telefónica a Mitzi de Ledesma, esposa de Antonio Ledesma. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenida al programa y cuéntenos un poco la manifestación, los acontecimientos del fin de semana. Adelante, está en el aire, la escuchamos. Parece que hemos perdido la comunicación. Mitzi, ¿la tengo en la línea? Sí, ¿me escucha? Desafortunadamente tenemos algún problema con las conexiones que no salen con claridad. José. No, mira, nosotros tenemos que llegar a una definición de lo que es el gobierno de alguna manera, porque, uno le dice régimen, dictadura, esto es un gobierno criminal. Un gobierno criminal que nace de un proceso criminal. Acuérdate que Chávez es un tipo que traiciona su juramento militar y hace
con premeditación, alevosía y nocturnidad, cometió un crimen de hacerse contra el gobierno porque creía que por esa vía podía llegar. Pero él se dio cuenta que había una vía que era mucho más fácil, que era la vía del clamor popular, y lo buscó y lo consiguió porque la gente quería a Chávez de alguna manera. En ese querer a Chávez, Chávez tenía su poder militar más el amor popular. El problema es que cuando Chávez muere, que ya su amor popular venía bajando, queda Maduro solo con el poder militar y con la conexión cubana dentro del gobierno forajido. Esto es un gobierno criminal, entonces uno tiene que analizarlo de otra forma. Por eso es que cuando ellos tienen problemas internos no se arreglan en una convención, no hay una expulsión del partido, no hay uno que gana y uno que pierde, no, hay uno que desaparece. De repente tú ves las maneras como funciona el cartel de los soles. Usted se llama Aguilarte, te dicen, usted es el señor Aguilarte, tú te volteas y te pegan 4 tiros, así fue. Tú eres el señor Moreno, el primero que lo denunció en Maturín. Ah, usted es el periodista Moreno, sí, se voltea, 4 tiros. Así de simple. Esa es la manera de funcionar del gobierno. Cuando Alexis calificó a Diosdado Cabello de narcogorila, y tiene toda la razón. El problema de Diosdado Cabello no es que sea militar, que ya es malo como jefe de una asamblea legislativa, sino que además es jefe de un cartel criminal, es jefe de una banda de narcotraficantes. Y tú ves el caso que viene años ocurriendo, desde el 2002 vienen personas diciendo que eso está pasando. Nosotros tenemos un colaborador que se llama Osvaldo Álvarez Paz, que tiene 5 años sin poder salir del país, porque se le ocurrió repetir lo que decía un juez español sobre el caso de los narcogenerales, que involucraba a los narcogenerales en aquel momento y lo pusieron preso por eso. Si me permites, tengo una declaración ahora de Diosdado Cabello. Él dice que va a demandar en Estados Unidos al Wall Street Journal, en España al ABC, por informes que presuntamente lo vinculan a él con el narcotráfico. Pues yo he demandado aquí en Venezuela, pero también voy a demandar en España y también voy a demandar en Estados Unidos. En algunos de estos países, en España no puede ser que la prensa haga esto, que descalifique a alguien sin presentar ningún tipo de prueba. En Estados Unidos eso puede ocurrir. Yo no creo que un país en aras de lo que ellos llaman libertad de expresión pueda descalificarse a alguien o inventarle calumnias de esa naturaleza y que no pase nada. Yo creo que el señor Cabello no ha entendido bien cómo funciona la prensa libre. Lo que se hizo fue reportar información que había sido publicada. Más allá de eso, y es muy importante, ¿quién va a pagar el fee de una demanda de ese tipo? ¿Cómo yo hago para contratar un escritorio internacional que debe cobrar un dineral para que atender el caso? Y además lo natural. ¿De dónde va a salir la plata? De un país que además no tiene dólares, que está quebrado. ¿Quién lo va a pagar? ¿Yo con los impuestos o el venezolano común con los impuestos? Un fee de un contrato de ese tipo no baja de $500.000 en los Estados Unidos y de 500.000 euros en Europa. Tú no vas a demandar el ABC de Madrid con unos muchachos recién salidos de la universidad, ni en los Estados Unidos vas a demandar Wall Street Journal con unos muchachos recién salidos de la universidad. Permítame un momentico, a ver si tengo más suerte ahora y la comunicación está con claridad. De nuevo tenemos en la línea a Mitzi Ledesma. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Por estar pendientes de nosotros. Gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Quiero una reacción que nos narre qué fue lo que ocurrió durante el fin de semana allá en Venezuela. Bueno, durante el fin de semana Venezuela y el mundo vieron cómo ante el horror que estamos viviendo de una huelga de hambre emprendida por estos venezolanos, Leopoldo López, Daniel Ceballos y los estudiantes que se han ido uniendo, pues hubo una respuesta de profundo afecto, de profunda comprensión y apoyo y solidaridad frente a este, repito, la palabra horror, espanto, esto que nos tiene paralizados, nos debe de tener a toda Venezuela paralizados, porque no se trata en absoluto que sea una persona con un nombre u otro, es que son venezolanos que primero que nada están injustamente presos, como lo sabe Venezuela y el mundo, y después están pidiendo, pues por supuesto, con razones muy lógicas, muy comprensibles y de absoluta necesidad,
Se cortó la comunicación. Desafortunadamente se cortó. Ahí la tenían, estaba contándonos. Yo quería preguntarle específicamente qué reacción habían tenido directamente por parte de Pastrana y de Quiroga ante la reunión, pero bueno, no pudo ser. Adelante, José, que estábamos hablando anteriormente de lo de Cabello y la prensa. Cuando tú calculas lo que debe costar eso y ves que un país que está quebrado va a tener que pagar eso, porque al final no lo va a pagar Diosdado Cabello, lo va a terminar pagando Venezuela. Entonces, ¿dónde quedamos? Además, ¿para decir qué? Para decir que una cosa que ya está siendo investigada, que en cualquier momento pasa lo que pasó, por ejemplo, con los señores de la FIFA, que después de 10 años fueron a buscarlo y lo cayeron presos, porque es la misma situación. Esto es un señor que... Además, hay una cuestión muy curiosa, a propósito de lo que está diciendo José, es que Diosdado Cabello tiene que hacer la demanda desde Venezuela y procurar no salir de Venezuela. Exacto. Porque si va a España o viene a Estados Unidos a poner la demanda, le van a poner el guante, porque ya se sabe sin ningún género de duda que él es un narcotraficante, y no un narcotraficante cualquiera, sino el capo de Tutti Capi, o sea, el jefe de todos los jefes de la mafia del narcotráfico. Pero además, y ya termino con esto, Alexis, el tema es si prospera, por ejemplo, aquí en Estados Unidos y en España, esa demanda, porque esos diarios lo que hicieron es lo que se hace en la prensa libre, que es el reproducir una información, no era una opinión, era una información determinada lo que se estaba dando. Pero además, el gobierno norteamericano y ya los medios de comunicación social en Estados Unidos y en Europa, que son muy hábiles, muy astutos, con mucha capacidad de pesquisa, tienen todas las pruebas de la criminalidad de Diosdado Cabello. O sea que esa demanda lo que va a hacer va a ser un autogol, porque esa demanda lo que va a hacer es poner más en evidencia su condición de delincuente común. De tal manera que está actuando de una manera muy tonta, de una manera muy estúpida. Además, todo el mundo sabe que una fuente de información para conocer las malandrerías de Diosdado Cabello es el propio gobierno cubano, que quiere debilitarlo para fortalecer a Maduro. Y muchísimas gracias, José, por haber estado aquí. Alexis, un placer verte nuevamente. Gracias a ti. Vamos a la pausa. Al regreso.